Hola, buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a Frontera Anómala. Una vez más, Edgar Alonso, Javier Chaparro y Adrián Alba les damos la bienvenida a este encuentro con lo desconocido. ¿Estás tirando un dedo, Chapis? No, Ah. corazón. El corazón más chiquito del mundo. Sí, No. ad hoc a mis proporciones anatómicas, el corazoncito. En este programa, el Chapis, el Edgar y Mosby, si es que trae ganas de grabar, les vamos a hablar de historias raras, bizarras, historias de extraterrestres, ciencia ficción, historias de lo desconocido, vampirismo, vagabundos, de todo, mi Chapis. Cualquier fetiche que tenga aquí lo puede encontrar. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Pues aquí muy Estrenando interesante. brazo de Newer para que Estrenando se vea brazo, más mira. pro. Y pues estrenando tema también, muy interesante el tema de ahora. Pero no digo cuál va a ser el tema hasta que nos lo presentes para no Spoilearlo. spoilear. Sí, Edgar, no te preocupes, tú eres la estrella de este show, tú puedes hacer lo que tú quieras. Te hubiera hecho una presentación como las hacía el pinche Chapis. Bueno, te la debo para la siguiente. Y también les presento a el polvito que va en el raspado del chile con limón, Javier Chaparro. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo se llama ese? Miguelito. Picalimón. El Miguelito. El picalimón. El pinche ácido sulfúrico en polvo, güey, que se lo comías como si fuera Riquísimo, una güey. golosina, no sé. Sí, hasta para los picalimones, Edgar, el sobrecito verde. Sí, como no, tardía la lengua igual que como tardía el estómago después de un par de esos. En Frontera Anómala sabemos que tienes gastritis, güey, por comer eso. Muchachos, el día de hoy, para no mamarnos, para no extendernos con la presentación, aquí no decimos malas palabras, más que las necesarias, les traemos un caso que en el mundo del misterio, en el mundo de lo paranormal, de lo fuera de lo común, es relativamente conocido, pero para la mayoría de las personas es muy desconocido. Y de hecho es bastante impactante. Mucha gente da por sentado o porque ya se ha manejado en algunos otros canales, pues ya no lo mencionan, pero no le quitan la importancia. El día de hoy les vamos a hablar de el experimento Filadelfia. No confundir con el queso. Yo creo que hablar de este tema es muy importante porque se ha tratado, desde que empezó a divulgarse esta información, se ha tratado de enterrar y de desprestigiar este tema llevarlo al área de las conspiraciones, ¿no? En base a mandarlo a lo conspiranoico. Entonces desde ahí como que ya empieza a haber una sospecha, ¿no? El que el gobierno de Estados Unidos, el que de repente empezaron a salir mucha gente a decir, no, todo eso es conspiración, todo eso cómo va a ser real, y empezar a aventarlo hacia el lado, es el primer red flag. Fíjate que si hay algo que yo considero, güey, que algo de verdad es cierto, es la difamación del evento o de la persona o del hecho. Cuando lo empiezan a difamar, cuando lo empiezan a ridiculizar, cuando lo empiezan a hacer menos, a hacer chistes. Y otra de las formas en las que yo considero que los gobiernos hacen este tipo de situaciones como broma, es poniéndoselo a la gente en la cara. Así, sin escondértelo en la carota. Por ejemplo, si hablamos de extraterrestres, o sea, los hombres de negro. Ay, hagas de una película, güey, de los hombres de negro. Ay, en esa sale Will Smith, güey. O sea, ¿sí me explico? O sea, Sí, le quitan la seriedad. exactamente, te lo ponen en la jetota. Sacan una película del experimento Filadelfia. Ahorita les platicamos qué es. La película está muy mal hecha. ¿Por qué? Sí. Porque en ese momento tú asocias y dices, ay, güey, pinche película estuvo bien aburrida. Eso, güey, si hubiera pasado, me aburre. Sí, es Y la gente pierde el interés. Se lo pusieron en la cara y ya perdió el interés. Ya se han realizado 2 películas sobre el caso. Yo creo que justamente se llaman así, Experimento Filadelfia. No, Edgar, ¿puedes pasar mis lentes, por favor? no, Perdóname, no hay, Edgar. Thank you, no hay mayor desarrollo en tratar de darle estas referencias culturales. O sea, así como tal, son películas de esas
serie B, películas de bajísimo presupuesto, La con, vez de bajo. con efectos chafísimas. De esas de las que alguien se tuvo que haber divorciado por la deuda que Sí. contrajo, ¿no, güey? Le invirtió tanto a la película que ahorita debe estar sin esposa, sin hijos y sin casa. güey. sí, esas Saludo al películas que te director. cuestan de todo, que te cuestan todo, tu reputación, tu trabajo, tu dinero, todo. Hay una película que se llama ¿Cuál era? Enemigo Público, también de Will Smith. Enemigo público. Ah, Sí. sí. Ah, ya- Dirigida por Tony Scott, sí. Entonces cuando quieren... Él tenía un video en su poder, ¿verdad? Que hablaba de un diputado y todo. Sí, un político, un senador estadounidense. Entonces el político el del video, se ve asesinando a otro y para evitar que, bueno, no, por si no podían evitar que ese video saliera a la luz. Spoiler, perdón por Spoiler el alert. spoiler. Sí. Si no la han visto, véanla. Una- ¿Cómo se llama, Chapiz? Enemigo público. Enemigo público. Enemigo público. Entonces, lo primero que dice esta persona es, tienes que desprestigiar a la persona que tiene el video. Para cuando él lo saque, ya nadie crea en él. Deshaz su vida, exponlo, debe de tener algo malo, debe de tener, hasta dice, Sí, el tipo de antecedentes- pornografía. que Antecedentes ve. vergonzosos, sí. Así es, hasta la lencería que usa su esposa, todo eso se tiene que investigar y sacarlo a la luz para que esta persona ya esté desprestigiada y una vez que salga esa información ya no sea creíble. Yo creo que por ahí va lo del experimento Filadelfia. Sí. Al escritor de ciertas cartas de las que vamos a hablar ahorita, al que empezó a divulgar esta información, lo primero que hicieron fue, a los dos de hecho, desacreditarlos e incluso murieron en circunstancias muy cuestionadas. Como los 56 amigos de Hillary Clinton que se han suicidado, güey, hace más de 40 y tantos. No, ahí les doy el dato, güey. No seas amigo de ella. Saludos, Hillary Clinton Pérez, obviamente. No me atrevería a hablar de la señora de Justo Estados cuando Unidos. estoy tramitando mi visa, te pones a hablar Sí. mal de Hillary Clinton. Sí, no, Pérez. La Entonces, información, bueno, contenido de este programa es responsabilidad de quien la de quien la emite. no hay pedo, yo ya tengo visa. Bueno, el experimento Filadelfia se refiere a un ensayo propuesto por unos científicos estadounidenses que pretendía hacer invisible un buque de guerra y toda su tripulación. Todo esto se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, el ejército de Estados Unidos estaba trabajando en un tipo de tecnología para hacer invisible un barco con todo y su gente. Originalmente, hasta donde yo recuerdo, se quería hacer invisible ante los radares, pero después dijeron, vamos a llevarlo más allá. Esto fue un experimento que salió muy, muy, muy mal. Lo que pasa es que en esa época Alemania le pegaba con todo, los submarinos alemanes le estaban pegando con todo a todo lo que pasara por el Sí, los alemanes tenían Atlántico. controlados todas las rutas marítimas, eran los submarinos alemanes eran insuperables, o sea, ningún ejército de la oposición podía surcar, o sea, Alemania tenía un control, un dominio absoluto de las aguas, de los mares internacionales. Ajá, no había por dónde. Antes las guerras se peleaban por agua. Todavía en esos entonces ya se empezaba a implementar la fuerza aérea. Porque recordemos sí, que pero los era- hermanos Wright no hacía mucho que habían sacado los Pero era aviones. muy local, ¿no? Antes se peleaban por el agua. Y entonces el experimento Filadelfia fue iniciado por eso, o sea, querían que los buques estadounidenses fueran invisibles hacia los submarinos alemanes porque incluso no podían salir ni siquiera de sus bases, o sea, el salir de aguas territoriales estadounidenses era echarte un volado y a ver cómo te iba, a ver si... Recordemos el detalle también de que un buque es una estructura masiva. Un buque es un barco, no es un barco para unos 30 pasajeros, 50, 100. Es una estructura, no sé, el tamaño de un edificio que transita los mares. Entonces, el propósito o el proyecto, pues para empezar era muy ambicioso porque era una estructura masiva lo que tratabas de hacer proteger. sí. Hasta 200 marinos cabían en en el Sí, destructor. una estructura de acero. Dicen que todo cabe en un buque si lo sabes acomodar. en un buque acorazado. Bueno, 200 marinos, casi lo que le meten a la Tierra Nueva. en una ruta a Tierra Nueva. Muy, muy buen chiste, Medgar. Bueno, vamos a empezar para decir que este experimento ha llegado Dijiste al que fue punto durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. la ¿verdad? Segunda Perdón. Guerra Mundial. Entonces, estamos hablando de entre la década de los 30, 40. En 1939, mi chapis. Sí, En el 39 se inició con este tipo de
de experimentos, pero el experimento Filadelfia fue en 1943. 43, 2 años antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, o sea, en plena conflagración, cuando estaban los chingazos más... Exactamente. Es probable que la mayoría de los datos no estén ciertos porque no los verificamos, no nos consideramos un medio tan serio como para verificarlos. Puede variar, pero más o menos por ahí anda. Así es, para pues, que no se nos pongan muy, pues de hecho, muy sí, técnicos con los datos, por Sí, sí, favor. sí, sí. Esto es mero entretenimiento. si revisan la fuente, varía un poco Sí. cada fecha, cada dato. Pero, Edgar pues, sí los verifica. Sí los nomás que yo era lo que te decía, yo sí quiero- los verifico, güey. Nomás que quiero Sí. demeritar su trabajo. Ese último mensaje nomás es por tierra, ¿no? Quiero De demeritar, nuevo repito, los comentarios son responsabilidad de quiero quien los emite. demeritar el trabajo de Edgar. Fíjate, lo estoy desprestigiando para que ya no crean en él. Sí. No, Bueno. lo que pasa es que, como lo comentábamos, ha sido información que se ha querido desprestigiar, descontextualizar y todo eso. Existen muchas fuentes, incluso hay fuentes con muchas historias muy fantasiosas que son subidas y que son divulgadas con esa finalidad, ¿verdad? Para que la gente... Ridiculizar el evento. Exactamente, para que en cuanto te veas un dato, luego te puedan decir, no, oye, pues ese buque lo vendimos ya en tal año, no me puedes decir que lo que estás diciendo es real. Pero yo creo que el gobierno de Estados Unidos hace eso, ¿verdad? Dar información falsa para poder refutarla rápidamente. Entonces, por eso es que puede haber ahí alguna confusión a veces con la información que encontramos o que pueden encontrar ustedes cuando traten de informarse un poquito más. Bueno, así brevemente, el experimento consistía, Edgar y Chaparro, y Mosby, si algún día quieres grabar, saludos a Angélica y al Mosby. Saludos. El experimento consistía en tratar de hacer invisible este barco. Las herramientas o tecnologías que se iban a implementar estaban basadas en el trabajo de Nikola Tesla. Para quien no sepa quién es Nikola Tesla, fue un inventor búlgaro, no era austriaco. Aquí les pongo en la edición de dónde era Nikola Tesla. Tesla inventó la bobina de Tesla, que es esta bolita que avienta muchas chispas. A ver si también aquí por la edición se los pongo. Sí, genera como Genera un campo de plasma. un campo de plasma, un campo eléctrico, es electricidad. Ujú. Un día hablaremos del buen Tesla, creo que sí se lo merece para hablar aquí en Frontera No Mala. Imaginemos, o en imaginemos Reivindicadores. como una esfera de aire eléctrico, más o menos, así de forma muy simplificada, muy bruta, para describir lo que es lo que genera el campo de una bobina Tesla. Se cuenta una burbuja de aire electrificado, y pues eso es lo que crea fenómenos electromagnéticos y bueno, pues ya las aplicaciones ya eran muy diversas. Incluso por esos años, si no recuerdo mal, también esos experimentos estuvieron basados en ciertas investigaciones de Einstein. Einstein, sí. Sí, de hecho se juntaron las teorías y las investigaciones de ambos dos y llegaron a la conclusión de que era posible curvar los rayos de la luz que llegan a los objetos y de esa manera los volverían invisibles. Así funcionan los poderes de Wonder Woman, de la doctora Sue Storm. No, digo, yo sé que es un personaje ficticio, pero justamente así explican cómo funcionan los poderes de la doctora Sue Storm en los Fantastic Four, en el cómic. Ella dobla la luz y entonces ya no la ves. Y más o menos es el principio que querían lograr aquí, pero pues, con una estructura metálica masiva. Sí, no con una No con una persona. Sí, Hasta ahí todo parecía que iba bien, ¿no? hasta ahí todo iba bien. En teoría, en el papel, perfecto. Pero... Échale, Edgar. No, adelante, Adrián, yo Termina. estaba dando No, solamente una pequeña introducción a lo te que ibas estoy- a decir. Termina de... Dale, Ok. dale. Todo iba bien, pero nada salió como lo planeado, ¿no? Hay que recordar que es un destructor, o sea, un barco grande, con muchas armas, muy bien, muy pesado, 200 marineros arriba. Todo el equipo, toda la tecnología que se subió para realizar este experimento era muy pesada. Y en vez de volverse invisible, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Edgar, como mencionaste, el experimento tenía como propósito instalar dentro de los buques unos generadores eléctricos de tal potencia que permitieran la formación de campos electromagnéticos. Estamos hablando de unos generadores grandísimos, o sea, no es como que el motorcito de tu aire, o sea, sí estaba grande, güey. De tal manera
que forzaran la curvatura de la luz incidente sobre el buque, o sea, la que se reflejaba, y también el área adyacente a este, o sea, alrededor, para que, pues no, me imagino que no se viera el movimiento del agua, güey. Ok, ahí hay que aclarar algo. Aunque el buque se perdiera la vista, o sea, que lo dejáramos de ver, los buques no están flotando en el agua exactamente como uno pensaría, sino que parte de la parte inferior de los barcos va adentro del agua, ¿sí? Para evitar Sí. pues, que el barco brinque con las olas. Entonces, si nosotros hubiéramos podido dejar de ver el buque, y esto lo comento porque es importante, se vería el asunto, el agua alrededor, ¿verdad? Ese pequeño surco que haría el agua. Ok, ahí se vería. Lo comento porque es importante, porque cuando desaparece, sí se logró desaparecer el buque, no a la vista, ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó con él, pero también el agua se niveló. Entonces ahí nos hace ver que no solamente fue desaparecido a la vista, sino que se desapareció completamente del lugar. Que se desplazó la materia. Así es. Exactamente, Dejó un mucha vacío, dejó un hueco. Había entonces que seleccionar el buque para instalar todo lo necesario para hacer la prueba del experimento Filadelfia. Como mencionó Edgar, en el año de 1943 fue seleccionado el USS Eldridge. Se trataba de un buque destructor que tenía la capacidad de contener hasta 200 marinos y cargar muchos kilos. Sí, muchos kilos explosivos. Era de la clase Cannon de la Armada de Estados Unidos, no me importa lo que ibas a decir, Chapis. Y le habían dado el nombre... No te creas, Chapis. Lo comandaba, lo manejaba el comandante John Eldridge, mi Chapis. Ah, no, le dieron el nombre por John Eldridge, ese. un héroe Por estar jugando. del ejército de Estados Unidos, por cierto. Bueno, mi Chapis, siendo un experimento y un arma de guerra, es evidente que no podía ser divulgado, obviamente. Por eso, Sí, pues era proyecto secreto. al experimento Filadelfia lo vuelve esa ola de misterio que les mencionábamos, porque era un experimento ultra secreto. Y ultra es poco. Así es. Y que recordar que no sé, que por la dimensión del experimento, pues no se podía realizar dentro de un laboratorio, ¿no? Sí, no podía ser dentro de condiciones controladas, o sea, pues como dices, no había un laboratorio donde fueras a meter un buque y empezarlo a bombardear con un campo de plasma de una bobina Tesla. Entonces, sí, fue como una especie de, ¿cómo decirlo? No improvisación, pero sí trabajaron como que con lo que tenían en ese entonces, y pues era casi era una bodega, en un puerto abandonado en una de las costas de Estados Unidos. Pero sí era así, entre un almacén ahí de forma clandestina, transportaban todos los instrumentos necesarios o sea, fue una operación secreta, pues, en pocas palabras, en resumen. Cuando hubieron seleccionado el barco, escogieron la base naval Filadelfia, de aquí el nombre del experimento Filadelfia, para realizar el experimento. Sí. Se indica que se realizó una prueba, la primera prueba en el año de 1943, y al parecer fue exitosa. El problema es que testigos y los reportes filtrados indican que el barco se envolvía en una luz verde y luego desapareció ante los radares. Ah, okay. Y una vez que desaparecía, el asunto, lo que les comentaba del agua. O sea, decían, no nada más no se ve, sino que ya no está el buque. ¿A dónde se fuera el asunto? Físicamente es como si el buque se teletransportara a otra, voy a decirlo y citarlo, dimensión o a otro plano astral, porque desaparecía de la superficie del agua. O sea, es como si de verdad se desintegrara, se desvaneciera, desapareciera. Ahí viene la primera... O si su masa se alterara, no sé cómo explicarlo, sinceramente. Así como los padres de familia divorciados que les piden pensión. Como el se papá que va desplazan por cigarros, güey. Así, que se desvanecía. Ahí es donde ocurre el primer cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo va a haber algo que se teletransporte? O sea, eso es imposible. Pero déjenme les digo que... Frontera anómala, no hay nada imposible. Pero para nosotros no hay nada imposible. No, y realmente no es imposible. Hasta la fecha ya sea, y lo pueden encontrar, lo pueden buscar, la teletransportación existe. O sea, no, obviamente no teletransportan buque. unas moléculas tan grandes, ¿verdad? Un buque.
pero sí fotones. Los fotones se han podido ya teletransportar. Incluso creo que es un telescopio, no sé qué aparato es el que de la Tierra le teletransportan fotones y creo que ese aparato estaba en Marte o no sé dónde. Pero sí existe la En la teletransportación. pirámide de Giza tienen un... Ay, se me fue el nombre de una partícula que Creo capturan. neutrinos, ¿no? Neutrinos. Estas partículas atraviesan la pirámide y llegan a esta máquina, esta Sí, computadora. un detector. Entonces, así es como han descubierto. O sea, es tan densa la piedra de la pirámide, o sea, son tantas capas y tantas toneladas que las ondas de sonido y radares no la penetran. La única forma en la que han logrado penetrar a la pirámide es con estos neutrinos. Y es una partícula, quiero suponer que debe de ser algo parecido a lo que mencionas, Edgar. Un emisor y un receptor, en pocas palabras. Sí, de hecho, Pero de fotones en este caso. Los como- neutrinos son pulsaciones de los centros de las estrellas masivas, no como nuestro sol local, sino como estas supernovas. Qué bueno que te tengo aquí a ti, Edgar, y al Chapis. Entonces los neutrinos salen expulsados de los núcleos de las supernovas y se tiene teorizado que superan incluso la velocidad de la luz. O sea, teóricamente se supone que nada supera la velocidad de la luz, ese es el límite. Pero con los neutrinos se supone que sí superan Pégate más al micrófono, mi Chapis. ese límite. Ya. Perdón. En teoría nada supera la velocidad de la luz, Ah, pero pues la teletransportación sí la logra superar, por eso Sí. es que se utilizan sí, estos... de hecho esos son los principios de lo que es la física cuántica. Existe algo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. No es en referencia a Breaking Bad. De Sí. hecho, Sí. el principio de incertidumbre de Heisenberg te dice precisamente, por ejemplo, los electrones. Ya imaginamos el modelo atómico y cómo vemos que los electrones son los que giran alrededor, pero sucede algo extraño con los electrones. Si quieres saber su posición, no puedes saber su velocidad y al revés. Entonces, los electrones no es como que giren en órbita como una luna alrededor de un planeta, Ujú. sino que tienen un campo electrónico en donde aparecen y desaparecen. O sea, están así en un punto aleatorio. Bueno, probablemente, en principio aparentemente aleatorio. Es que hay que Y- recordar que las partículas para la física cuántica no existen en un solo lugar. Posición fija, ajá, exacto. Tienen Es- diferentes... Están apareciendo y desapareciendo, en resumen. Así es. Entonces de eso se trata la teletransportación, de que desaparece de un lugar, pero al mismo tiempo aparece en otro. No se transporta de un lugar a otro, sino que desaparece de este lugar y es aparecido Ujú. en esto. Entonces eso fue lo que salió en teoría mal en el experimento Filadelfia, ¿no? De que no se logró hacer invisible el barco, sino que se teletransportó hacia Sí, otro lugar. un resultado que no buscaban y que no esperaban, ¿no? Pues, Así No es. lo esperaban, mi Chapis, porque en el segundo intento, como mencionaban Edgar y tú, los testigos de nuevo señalan que el buque quedó nuevamente envuelto en una luz de color verde. Pudo verse un campo de energía, así como, a ver si les pongo algo para que me entiendan, como cuando se envuelve algo así en energía, en una burbuja como Homero cósmica. Simpson después de trabajar en la planta nuclear Así, después de mi varios Chapis. años. Tío, pudo verse este campo y el Elrich desapareció de la vista. Sí, de sí, sí. todos, En O el sea, segundo. Se hizo invisible, pero también su masa se desplazó. Sabían que el buque... Esto fue en la segunda prueba, ¿no? Sí, en la Ok, segunda. ok, ok. Sabían que el buque Javier se encontraba en el puerto porque se veía su marca sobre el agua, pero no podían verlo. O sea, se veía que estaba allí parado. O sea, y- debería estar, pero no estaba. Sin embargo, la tripulación que se encontraba dentro del buque no la estaba pasando nada bien. mi Chapis. ¿Estaba tripulado? Sí, Había güey, con gente- Se 200 hicieron con todo y gente personas. arriba. De hecho, O sea, si no lo mencionamos, ahí No, está. yo no lo sé si había- pueda brincarme un poquito no a lo había cuando deducido. se teletransporta y luego se regresa al lugar. Entonces hubo testigos, hubo gente que fue teletransportada. Así es. Mira, no sé si han leído un libro que se llama Rescate en el tiempo de Michael Crichton. Es una novela. No, quiero aclarar yo eso. no sé leer. Entonces, Es el autor de Jurassic Park. sí, exactamente. Dice que cuando, les comento, es una novela. En esa novela había un viajero en el tiempo
que de tanto que viajaba había errores en la transcripción, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, los dedos, por ejemplo, se les ponen azules, pues porque las venas y los capilares no alcanzaban a coincidir. Oh, Entonces, algo así pasó en el experimento Filadelfia con los testigos y los marineros que estaban arriba. Cuando este barco se teletransporta y aparece en Virginia, si no recuerdo mal, Ujú. y luego se vuelve a aparecer en Filadelfia, muchos marineros aparecieron, pero fusionados al Al casco del barco. Oh, no, qué feo. Otros aparecieron con deformidades, muchos murieron al instante y otros incluso aparecieron en un bar peleándose. Es lo que comentan, ¿verdad? Cuando pasa este segundo experimento, el barco se reporta en Virginia a 600 kilómetros Es una distancia lejísima. de la base de Que Filadelfia. será 600 kilómetros, es como de aquí a Durango más o menos. Más o menos de Ciudad Juárez a Más, Durango. ¿no? Más Pues lejos. a Chihuahua son 350 kilómetros. Pues de ida y de regreso. Vamos a decir, podríamos hablar de la mitad de la República Mexicana. Les checo el Mm. dato. No me hagan caso a mí con los datos. Sí, si no, pues es una distancia muy, muy amplia. Muy Son 600 grande. kilómetros. De estar de enfrente de ti, De aquí a, Lo Ciudad, ven. de aquí a Ciudad Universitaria. de aquí a Ciudad Universitaria, lo ven. Y luego el barco regresa, o sea, termina el experimento. Marineros que lograron salir vivos mencionaban que la gente, De aquí arriba. muchos murieron, otros se desmayaron, Oh, otros lograron salir vivos. ¿hubo muertes? ¿Hubo Bastantes, mi personas que chapis. perdieron la vida? Vaya, no sé eso. Pero lo interesante que dice Edgar, bueno, después de Pues, de que ocurre la... reestructurados o con la anatomía reformada y toda mal acomodada, Después ¿no? de O sea, que Sí, ocurre- te digo, incluso algunos estaban fusionados al Sí. casco del barco. O Ay, sea, es- no estaban atorados, formaban parte del casco del o sea, barco. así estaban como fusionados. así cuando desarmas tu PC gamer y la vuelves a armar y te sobran un chingo de tornillos De copas. y de tarjetas así, pero con un cuerpo humano. Imagínate la mitad de tu cuerpo pegada a una pared y luego la otra mitad de No, tu no, no, cuerpo es- pegada en es el un techo. infierno, es horrible eso, ¿no? Y hubo muchísimos testigos. De hecho, incluso fue una noticia que no se le dio mucha difusión en su tiempo, No, pues, pero porque, salió en el pues, periódico Pues como de... por de buen Fila- motivo, ¿cómo chingados vas a publicar un resultado así? No, es... Ay, güey, no. Pero sí se publicó, sí hubo una noticia acerca de eso en un diario. Y de hecho se dio a conocer por uno de los testigos que formó parte de ese experimento. Él fue el que lo dio a conocer. Claro que rápidamente fue... Sí, pues no trataron de silenciarlo. Güey. Así es. Incluso fue recluido en un hospital psiquiátrico años más adelante. ¿Será por alguna enfermedad mental real o a lo mejor con tal de callarlo y desprestigiarlo? Pero Qué curioso que en este caso sí Esto- funcionó el sistema de salud pública. Ah, Que así aquí, sí, es. aquí sí recibió la atención merecida. Obviamente, al tener tantos muertos, tantas bajas y estos aterradores detalles Sí. de un barco que se cubría en una niebla verde, güey, que hacía un estallido de luz y desaparecía del agua, que aparecía a 600 kilómetros, güey, lo que hicieron fue destruir y clasificar la información. Sí, obvio. no, todos los ¿Cómo se archivos. sabe de esto? Te preguntarás. Por los testigos nada más, ¿no? Por Por testimonios unas anecdóticos. cartas encontradas Oh, escritas por Carl M. Allen y dirigidas al astrónomo, investigador y escritor Morris K. Jessup, o Jessup, no sé cómo se pronuncia. el Carl Sagan de su época. ¿Quién era Carl? Carl ¿Y Allen. por qué pues sabía de esto? Fue un testigo del experimento Filadelfia que se encontraba asignado al buque, perdón, SS Andrew, Saludos a Marco Antonio Solís. el cual era un barco de la clase Liberty que se encontraba cerca de donde se realizaba el experimento. hay que comentar que este nombre no necesariamente es real porque Ah. esta persona se lo llevó a cambiar varias veces por seguridad. Puede ser un seudónimo entonces para... Pues mira, no sé si ese era el real, pero sí, la primera carta tenía otro nombre. Oh, ya. Era Carlos Manuel, no sé Sí, qué. de cómo hecho, se- de hecho a uno de los testigos o de los participantes en el proyecto se le llegó al final a relacionar, bueno, se buscaba para hacerle entrevistas o lo que sea, y se llegó a encontrar que una persona correspondía con sus características y con ese nombre, y que resultaba que era nada más que un vendedor de autos. Entonces por ahí decían, pues no mames, ese es tu testigo, o sea, ese es el vato que te está diciendo, que te está
compartiendo que estás divulgando los resultados de este proyecto, pues ¿cómo le vas a creer si es un vendedor de autos? Pero resulta que, o sea, nomás coincidían sus nombres y sus características físicas, pero no significa que fuera la misma persona. O sea, se trató de decir, no existe tu testigo, güey, quien tú dices que está divulgando esto, tiene un trabajo común, es una persona normal. Claro, y por protección, o si Sí, sabes, sí. si sabes lo delicado de este experimento y lo delicado de lo que está pasando, pues no vas a dar tu nombre completo, ¿verdad? Carlos Miguel Allende es como en la primera carta se hizo llamar, en la segunda Se me hacen más peligrosas las apps estas que te prestan dinero que se anuncian por YouTube y Facebook, güey. La gente les da nombre, dirección, fecha de nacimiento y todo. El phishing antes del internet. ¿Necesitas dinero y no tienes quien te preste? Bueno, Carl conocía todos los pormenores, pero como ustedes dijeron, pues no quiso Confirmar su tener identidad. broncas Sí. y pues desapareció. Lo interesante Pero esas de- cartas, esa correspondencia sí está resguardada, o sea, está conservada o también ya desapareció. No se sabe qué pasó con las... No, sí existe todavía. Lo que pasa es que el investigador, Sí. el investigador al que le enviaron las cartas, Sí, el astrofísico. él no creyó mucho en la historia de Carl. Ah, ok. Y Sí, pues mandó, obviamente con escepticismo así es, profesional. le pidió más información. Cuando se la dio, ya no le creyó mucho y así lo dejó, porque Ujú. ya fue enviada con otro nombre, y ahora sí con el nombre de Ujú. Carl Allen. Entonces, más adelante, este Carl Allen manda una copia del libro, porque este investigador hizo un libro acerca Ok. de este experimento. Entonces, cuando esta persona manda una copia del libro al gobierno de Estados Unidos con notas al pie de página donde venía ya información Ya muy detallado. más detallada, con comunicación que hubo entre diferentes personas que estaban ahí en ese momento, que con la experiencia que él vio, y fue cuando rápidamente fueron a ver quién era esta persona. Que ahí es donde yo empiezo a dudar mucho Ujú. de, de los que están en contra, de los que dicen que este experimento no fue real, porque el gobierno se preocuparía por algo que no es real, sí. ¿no? O sea, rápidamente Si lo no hubieran fueron a buscar. reaccionado, sí. Exactamente, ¿por qué la reacción? Si dices, Sí. oye, es una mentira, esto jamás pasó, ¿por qué te preocupas en ir a investigar a ver quién es esta persona, ir Sí. por él y entrevistarlo, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde empieza como que ya un poquito más oscuro el asunto. ¿Nunca han escuchado de Bob Lazar? No. No. Bob Lazar incluso tiene su documental serie ahora en Netflix. Bob Lazar es una persona que te jura y te perjura que se robó el elemento, chinga hombre, porque no hago mi tarea, el elemento 59 voy a decir, pero ahorita les pongo en la edición el nombre correcto. Bob Lazar jura y perjura que el gobierno de Estados Unidos tenía en su posesión un elemento extraterrestre obtenido de un crash site o de ¿Como un metal o qué? un metal, ajá, un elemento. Ok. Bob Lazar, al trabajar en este laboratorio y pues al ver cómo estaba la pasadez de lanza, decide robárselo Uy. y se sale y le dicen, Bob, danos el elemento este. Porfis. Y Bob Sí. dice, no, porque No seas malo. lo esconde y dice, este es mi boleto de vida. Ah, ya, su garantía Si de que yo no lo hicieron. si yo te entrego esto, me vas a matar. Sí, lo van a desaparecer. Tú dices, Así como los amigos de pues Clinton. no es... Hola. Tú dices, pues es una mentira, güey. O sea, Sí, es un cuento de Sí, lo de desacreditas. fantasías. Sí. A Bob Lazar lo han tenido así bajo lupa. Bob Lazar tiene un laboratorio. Digo, vean el documental. Toda la información que yo les diga para que se cercioren que no es mentira, investiguenla. Así, les dejo de tarea. Para abrirles la mente. Entonces, están haciendo el documental de Bob Lazar. Está la persona que está haciendo el documental y le dice, Bob, ¿tú tienes el elemento? Y Bob le dice, no, sí, probablemente lo tenga aquí en la casa. En ese preciso momento que Bob dice eso, llega el FBI, güey. Ay, güey. O sea, está bajo vigilancia, ¿no? Y No empieza una redada en vivo, güey, mientras están grabando el documental. O sea, que eso quedó registrado, quedó... Ahí está. No encuentran nada.
Y Bob Lazar así como que pues casi le cierra el ojo como diciendo, ya viste, güey. Sí. O sea, a eso voy, no estoy desviando el tema. Es relacionado a esto de Frontera Anómala y el experimento. Digo, si de verdad no fuera cierto, ¿tú crees que hubiera ido el FBI a hacer una redada, güey? No, claro, y nada más es pensar qué pasó con las dos personas involucradas. Carl Allen, el que mandaba La la correspondencia. correspondencia, Sin testimonio, sí. y el astrofísico Morris Ketchum. Sí, ¿qué pasó con ellos dos? Ellos dos eran los implicados, los que empezaron a difundir, Mm. y Allen lo declaran psiquiátrico y lo internan en un psiquiátrico, y Morris se Oh. suicidó, entre comillas. Se suicidaron. Ajá, lo suicidaron años después. Entonces, a mí se me hace muy de llamar la atención. Si fuera tan fácil de refutar este Sí. experimento, ¿verdad? Dirías, oye, pues entonces, ¿por qué a las personas involucradas de difundir esa información, por qué les fue tan mal y Ujú. en circunstancias tan extrañas como pasó con ellos? Y obviamente no se le debía ningún tipo de seguimiento a este experimento, ¿no? Ya no hubo intentos de replicarlo, de repetirlo. Que sepamos, O sea, ya no, Sí. ¿verdad? Sí. Pero pues ya ves que hay muchas cosas que no conocemos, que están muy secretas por el gobierno de Estados Unidos y que tiene sus razones, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, que sepamos, ya no se le dio seguimiento por lo mal que terminó. Nomás así como apunte para no ponérselos en la edición, Bob Lazar trabajaba en un área militar secreta llamada S4 o Sector 4 y el elemento es el elemento 115. Nada más les paso el dato. Lo que se supone que es un químico alienígena. Pues Mm. eso es lo que se maneja, mi chapis. Ok. Después les platicamos más de Bob Lazar o ustedes investiguenlo. Pero bueno, entonces, para recapitular, el experimento Filadelfia fue un experimento en el que se trató de hacer invisible un buque de guerra por razones de la Segunda Guerra Mundial. Al hacer el experimento, las cosas salen muy mal porque 200 tripulantes que estaban dentro del barco pues tienen una muerte muy fea, otros tienen una muerte pues peor. Y sobre todo el secretismo pues de que quede en el olvido. Mi pregunta, por ejemplo, esto ya es mera especulación mía, ¿tú crees que se hayan detenido allí? No, claro que no. Otro asunto de llamar la atención es las muertes que comentas, porque una muerte no es nada más que alguien desaparece y ya, ¿verdad? Que se borró el nombre. O sea, una familia se quedó sin su hijo, una esposa Sí. se quedó sin su esposo. Tuvo que haber alguien que diga, oye, ¿dónde está mi familiar? Chapi se pregunta eso cada día antes de dormir, ¿dónde está mi papá? Bueno, pues estas personas Cuidado, Edgar. les dijeron que se habían perdido en alta mar. O sea, existe los testigos, existió el reporte de periodístico y existieron los muertos. ¿Cómo iban a estar en alta mar si se supone que el barco no zarpó de ahí, Sí. no? Entonces los clasificaron como perdidos en acción. Pues Sí, es que esa es la clásica, murieron como héroes. O sea, siempre a la familia le dicen eso. O sea, ¿sabes qué? Tu familia se limitan a mandar una simple carta. Tu pariente, familiar, esposo, lo que haya sido, Y- murió en y combate les como hacen un héroe. una ceremonia fúnebre en Una en medalla un sarcófago y- vacío. Gracias por sus servicios. Sí. Bueno, pues Porque, pues, son el ejército, no tienen que dar explicaciones. así es como terminó este experimento muy controvertido y que se les salió de las Entonces se manos. suicidó el Morris. Morris, el astrofísico, se suicidó Lo suicidaron. años después, creo que 2 o 3 años después, en la miseria, pobre, después de haber tenido un libro muy Desprestigiado. exitoso, desprestigiado, y Allen quedó clasificado como demente en un hospital psiquiátrico. Qué curioso, muchos científicos de esa época comparten más o menos el mismo final. De hecho, Nikola Tesla también terminó falémico en su laboratorio, desahuciado, hablando con las palomas. E igual Alan Turing. Alan Turing fue un caso más controversial porque pues se le Sí, acusó de su... Lo tenemos en Reivindicadores. Véanlo. Así es. Entonces sí, es curioso cómo todos estos científicos de la Segunda Guerra Mundial que lograron pues descubrimientos asombrosos terminan locos
porque fueron incómodos. Al fin y al cabo Sí, fueron... háblale más cerca el micrófono. Ok. fueron experimentos incómodos para ciertas personas y pues terminaron de esa forma. Vaya. Así es, mi chapis. Fíjate que Nikola Tesla, güey, el otro día no verifiqué la fuente para serles honesto, pero hay una especie de carta que le escribe Nikola Tesla a su mamá, en el que le decía, madre, como que me han tratado mal, como que ya estoy cansado, ya no puedo. O sea, y güey, Qué triste. Sí, güey, está muy triste, güey, pobrecito, güey. Pues Nikola Tesla perdió contra el capitalismo, ¿no? Sí, Sus inventos, contra pero Alva Edison. así es, ya será tema lo de salva. otro capítulo, pero Sí. él perdió gracias a la a la comercialización, por no haber hecho un Fue experimento. superado por el libre mercado. Así es. Sí. Porque lo que él desarrolló no se iba a poder comercializar de igual manera como su Sí, pues no. competencia, ¿no? Iba a ser patente libre, o ¿cómo se dice? Patente pública. Así es. Bueno. ¿Tenemos algo que agregar acerca del experimento Filadelfia? No, pues nada más que si les interesa, recuerden que siempre duden del pendejo que está diciendo las cosas. Del loco. Verifíquenlo, Pendejos. verifíquenlo ustedes, saquen sus propias conclusiones. Nunca va a haber una persona lo suficientemente preparada para darles un tema. Y si ven que está muy preparado, también desconfíen de esa persona porque puede estar mal informándolos. Así es que siempre verifiquen ustedes y saquen sus propias conclusiones. El efecto Dunning-Kruger. Así es, mi chapis. Googleenlo. Búsquenlo en Wikipedia. Pues de mi parte sería todo, muchachos. ¿A ustedes les gustaría agregar algo más? No, nada más. Es muy interesante el experimento Filadelfia. Les recomiendo que lean acerca de para que sepan cómo sucedió y en qué circunstancias. Las películas no las vean. No vean las películas, Si esas sí, quieren no. comedia involuntaria, no sé, vean otra cosa. No, están muy chafos. Pues sí, y sobre todo, pues la parte más espectacular es de que como, o sea, yo en mi mente empiezo a visualizar un barco. Hay un anime que se llama Steins Gates. Tiene 13 capítulos, se los mega recomiendo. Precisamente habla de los viajes en el tiempo, de un invento de Einstein que se llamaba el Einstein-Heisen, ¿cómo se llama? Un puente Einstein-Rosen-Heisen, algo así se llama. El caso es de que este anime está muy chido, trata de viajes en el tiempo, y mencionan precisamente el experimento Filadelfia, en el que, y ahí en el anime, pues la verdad sí te dan un poquito más gráfico la manera en la que como un cuerpo, pedazos de cuerpo fusionados al barco, y pues, o sea, imagínate que ver esa escena tan, ahora sí voy a decir una palabra, dantesca. O sea, Uy, qué palabrota. A ver Esa- si no nos desmonetizan. esa frase Ya siempre sé. la había querido usar, güey. Más que pues con la gente con la que me junto, que es el Chapis y el Edgar, pues no tengo mucha chance de usarla. Pero sí, sí se hizo invisible, se teletransportó. Entonces, pues fue un éxito el experimento. Bueno, fue Pues no. Felicidades, ejército norteamericano. fue un fracaso porque no fue... Ah, no, sí, pues se teletransportó y ya nadie lo vio, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué huele? Tienes razón. El experimento fue un éxito, güey. Hubo muertes y No, todo, no, pero... fue terrible. Pero- Abandonen esas fantasías de cuando van tarde en la mañana de teletransportarse a sus trabajos, Pero a sí sus jaló. escuelas. No, güey, pues vas a reaparecer todo mal Ya formado, estoy güey. deshecho, pues yo ya estoy destrozado por dentro, mi Chapis. Yo ya no tengo nada que perder. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos vio. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook. Si te gustó en Facebook y nos puedes ayudar, por favor, a verlo en YouTube. Simplemente nada más para ver que sí les está gustando. Si les gusta, pues pueden comentarnos. Si no les gusta, nos pueden comentar. Y recuerden que pues aquí en Frontera Anómala nosotros hablamos de temas paranormales, psicosociales, parapsicológicos, de vagabundos, de todo, mi Chapis. Un día vamos a hablar de vagabundos. Así es. Saludos al Tomás Cerda, a su hermano y a la gente que nos ve. Saludos. Igual si hay un tema en el que quieran que toquemos, que lo hacemos un poco, pues sus comentarios, por favor, aquí abajo. Claro que sí, y a los amigos del Edgar y el Chapis también, muchos saludos. Nos vemos la siguiente semana. Somos Frontera Anómala, el programa más chido de la Frontera Anómala. Nos vemos. Bye. Gracias. Frontera Anómala. Le iba a cantar apenas. Bye.